Ok, vamos a desglosar esto. Si en los próximos 10 minutos, digamos, apenas 6 satélites específicos dejaran de funcionar, Ajá, 6 satélites. Si tuviéramos un apagón orbital selectivo de esa magnitud, la infraestructura diaria que usamos todos colapsaría casi por completo. totalmente. Las tarjetas de crédito serían rechazadas en los supermercados, los aviones comerciales tendrían que aterrizar a ciegas porque pierden sus rutas, los pronósticos del clima desaparecerían y las redes eléctricas terrestres empezarían a desincronizarse. Y lo verdaderamente complejo de ese escenario es que ahora mismo la arquitectura militar global está diseñando maneras de neutralizar exactamente esos sistemas. ¡Wow! Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Un espacio donde agarramos información súper compleja, fuentes de todo tipo, y tratamos de entender cómo encajan todas las piezas. Yo estoy listo para arrancar. Yo también. Y hola a todos los que nos escuchan. Es que es una vulnerabilidad estructural que pasa totalmente desapercibida, ¿no? Sí, damos por sentado que el espacio es, no sé, un vacío inofensivo, como un telón de fondo bonito para las estrellas. Exacto, cuando en realidad es la arteria principal de la economía global. Y hoy vamos a analizar una pila de fuentes fascinantes. Tenemos conferencias académicas, análisis geopolíticos, documentos de foros de seguridad. Y nuestra misión hoy es entender cómo la carrera espacial moderna, la privatización de la órbita y las tensiones aquí en la Tierra están todas conectadas. Y antes de meternos de lleno en los documentos, vale la pena hacer una aclaración súper importante. Claro, el aviso de rigor. Sí, porque lo fascinante aquí es que las fuentes que estamos manejando contienen perspectivas geopolíticas altamente cargadas. O sea, incluyen discusiones sobre políticas de potencias mundiales e incluso, ojo con esto, un escenario de conflicto armado proyectado para el año 2026. Así es. Entonces, queremos dejar absolutamente claro a quienes nos escuchan que en este análisis no tomamos ningún bando. No respaldamos ninguna ideología política o militar. Nuestro objetivo es reportar y desempacar estrictamente la información, las hipótesis y los hechos que están en los documentos originales. Tal cual. Somos exploradores de la información. Vamos a ver la teoría detrás de los eventos sin juzgarlos. Exactamente. Entonces, para ubicar el tablero, todo este drama comienza a una altitud muy específica, a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. La famosa línea de Kármán. Esa misma. Que obvio no es un muro físico, pero es esa frontera invisible donde termina la aeronáutica y comienza la astronáutica. Y el problema, según señalan los expertos legales en nuestras fuentes, es que al cruzar esa línea, entramos en un territorio gobernado por reglas que tienen más de medio siglo de antigüedad. Sí, el pilar de todo esto es el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. Plena Guerra Fría. Exacto. En ese momento, las potencias tenían un terror enorme y muy justificado de que alguien pusiera cabezas nucleares en órbita. Imagínate, listas para caer en cualquier ciudad en minutos. Literal. Así que redactaron este tratado con un objetivo principal, que era prohibir las armas de destrucción masiva en el espacio. Y bueno, cumplió esa función. Pero al hacerlo, dejó unos vacíos legales inmensos. Unos abismos, diría yo. Porque el tratado no prohíbe las armas convencionales, ¿verdad? Misil desde la Tierra para destruir un satélite. Y sobre todo, no sabe cómo lidiar con la tecnología de uso dual. Ese concepto de uso dual me parece clave para entender el enredo de hoy. Porque un satélite que ahora mismo da internet a una zona rural, mañana puede ser recalibrado por software para guiar drones tácticos. Es la misma máquina. Es la misma máquina, los mismos paneles solares, pero la intención cambia con una línea de código. Y los análisis estratégicos marcan una línea divisoria muy clara en esto. O sea, una cosa es el uso militar del espacio, que es algo aceptado y cotidiano, como la red GPS o el sistema GLONASS. Que usamos todos para llegar a cualquier lado. Ajá, pero otra cosa muy distinta es la militarización. Que sería ya integrar el espacio como un dominio operativo, ¿no? Exactamente, una doctrina operativa. Y luego está el escalón final, el más peligroso, que es la armamentización. Que ya implica destrucción activa. ¿Sí? Destrucción cinética. Y ya hemos visto ensayos reales de esto. En 2007 con China, en 2021 con Rusia. Han lanzado misiles para destruir sus propios satélites obsoletos como demostración de fuerza. Y claro, al impactar a esas velocidades orbitales, el satélite no es que cae a la Tierra y ya. Se pulveriza. Se convierte en decenas de miles de fragmentos de basura espacial. Que viajan como balas. A miles de kilómetros por hora, sí.
A esa velocidad, una tuerca tiene la fuerza de una granada de mano. Es loquísimo. Es como intentar regular el tráfico de drones autónomos usando un manual de carretas del siglo XIX. Es una analogía perfecta. Entonces, si el espacio ya está militarizado y hay miles de fragmentos de basura volando por ahí, tengo que preguntar, ¿estamos al borde de un fuego cruzado accidental? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de los documentos, las potencias justifican todo esto como disuasión. O sea, mantener la estabilidad por amenaza mutua. Si tú me atacas, yo te ataco. Exacto. Pero el problema es que el espacio es un entorno increíblemente opaco. Si en órbita un satélite se acerca lentamente a otro, ¿cómo sabes si es para mantenimiento o si es un ataque para cegarlo? ¿No tienes cómo saberlo? No hay fronteras claras. Entonces la escalada involuntaria es un riesgo gigantesco. Un error de cálculo y se desata un conflicto. Lo cual nos lleva al siguiente punto de nuestras fuentes. Si las reglas de 1967 están obsoletas, ¿quién está escribiendo las nuevas reglas hoy? Ahí es donde entra la nueva carrera espacial y la privatización. Porque esto viene de lejos. Los textos mencionan proyectos de 1959 como Horizon y Lunex para poner soldados en la Luna. Sí, o la iniciativa de defensa estratégica de Reagan en los 80, la famosa Star Wars, que básicamente quebró a la Unión Soviética por intentar seguirles el ritmo. Pero hoy los proyectos son otros. Hablan de Starshield, que sería la versión militar de Starlink, o el Golden Dome de Estados Unidos. Y ya no son solo los gobiernos. Ese es el gran cambio. El auge del sector privado con empresas como SpaceX o Blue Origin ha llevado a Estados Unidos a tener algo loquísimo, que son agencias espaciales subnacionales. ¿Cómo es eso? ¿Agencias de los estados? Sí, lugares como Florida u Oklahoma teniendo sus propias iniciativas para atraer a esta industria. Es un fenómeno único en el mundo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero espera, voy a ser de abogado del diablo un segundo. A ver, ¿No es la privatización algo bueno? O sea, empresas como SpaceX están abaratando los costos astronómicamente con los cohetes reutilizables. ¿Por qué los analistas temen que haya corporaciones o iniciativas comerciales en la Luna? el peligro que señalan los textos radica en un posible neocolonialismo del siglo XXI. Explícame eso. Mira, si una empresa o una potencia llega a la Luna y establece, digamos, una zona de seguridad excluyente alrededor de sus operaciones mineras, o patenta recursos bajo leyes de su propio país, rompe un concepto clave. El del Tratado de 1979. Exacto. Ese acuerdo declara la Luna como patrimonio de la humanidad. Si llegas y pones una cerca electrificada virtual, estás imponiendo lo que los analistas llaman la diplomacia de las bombas en la órbita. El que tiene la tecnología impone la ley. Tal cual. Y fíjate en el contraste de visiones. El programa Apolo tenía esta narrativa de vinimos en paz para toda la humanidad. Sí, la placa que dejaron ahí. Pero hoy, los acuerdos Artemis de 2020 plantean un modelo súper comercial. Bases en el polo sur lunar para extraer recursos y usarlos de trampolín para ir a Marte en 2030. Y supongo que el otro lado del mundo no está muy contento con eso. Para nada. La perspectiva oriental, liderada por China, rechaza este excepcionalismo unilateral. Ellos proponen un relacionalismo espacial. Relacionalismo, ¿ok? Promueven la Estación Internacional de Investigación Lunar, la ILRS, como una especie de ruta de la seda espacial. La presentan como algo abierto al sur global, en contraposición a lo que ven como los clubes cerrados de Occidente. Satélites de inteligencia, estos escudos láser y paneles solares espaciales. Necesitas materia prima. Exacto. La geopolítica del espacio está indisolublemente ligada a la minería en la Tierra. Los documentos hablan de una transición estructural brutal. Sí, del petroestado al electroestado. Ese concepto me voló la cabeza. Dejar los hidrocarburos atrás y pasar a depender de las tecnologías limpias. Pero esas tecnologías requieren minerales críticos. Litio, tierras raras, coltán, torio. La nueva jerarquía de poder global depende de quién controla eso. Y ahí entra América Latina de lleno. El famoso triángulo del litio entre Bolivia, Chile y Argentina. Pero ojo, que tener el mineral no es suficiente. Las fuentes destacan que China posee una hegemonía indiscutible, pero en la refinación de estos minerales. Claro, no sirve de nada tener la roca si no tienes cómo procesarla. Y usan esa ventaja como activismo legislativo y arma geopolítica.
Lo que nos lleva a otro término fuerte de los documentos, el neocolonialismo verde. Sí. Extraer aceleradamente estos minerales de zonas vírgenes o territorios indígenas causa una degradación ambiental inmensa. Contaminación de aguas, destrucción de ecosistemas. Es una paradoja tremenda. Contaminar severamente la tierra para crear tecnologías limpias. Es que, ¿qué significa todo esto? Es como si estuviéramos talando el último bosque del planeta, solo para construir una fábrica gigantesca que produce purificadores de aire. ¿Realmente estamos salvando el planeta o solo le estamos cambiando el nombre al problema? Esto plantea una pregunta importante, definitivamente. Y fíjate cómo se agrava en países que tienen ambos recursos. ¿Te refieres al petróleo y a los minerales nuevos? Exacto. Los documentos toman como ejemplo a Venezuela. Tienen reservas inmensas de petróleo del modelo viejo, pero también depósitos gigantescos de minerales no explotados del nuevo modelo. Se vuelven el centro de todas las miradas. Se convierten en focos de tensión global. Atraen inversiones, sí, pero también conllevan enormes riesgos de conflicto si no existe una arquitectura sólida para la paz. Y esa falta de recursos y tecnología propia para competir en este nuevo electroestado nos lleva a lo que las fuentes llaman la debilidad crítica del sur global. La dependencia tecnológica que termina en pérdida directa de soberanía. La ceguera aeronáutica o satelital, le dicen el nuevo analfabetismo del siglo XXI. Básicamente, quien controla la órbita baja, controla tu economía y tu defensa. Y el caso de las FIR, las regiones de información de vuelo, lo ilustra perfectamente. A ver, explícanos cómo funciona eso de las FIR. Bueno, al no tener radares de alta cota actualizados, el espacio aéreo de Venezuela, incluyendo áreas súper sensibles como la fachada atlántica y el Esequibo, Áreas de máximo interés geopolítico. totalmente. Bueno, ese espacio termina siendo administrado operativamente por las FIR de países vecinos, como Georgetown, Piarco o San Juan. O sea, pierdes los ingresos económicos de los vuelos, pero además, Además, tienes una soberanía funcional de facto que es extranjera. Otros ven lo que tú no puedes ver en tu propio cielo. y aquí llegamos a la parte más intensa del material. Los analistas plantean un escenario hipotético, y quiero subrayar esto para nuestra audiencia. Es un escenario puramente teórico proyectado para el 3 de enero de 2026. Sí, es un ejercicio de simulación asimétrica muy detallado en las fuentes. Y lo vamos a reportar de forma totalmente descriptiva. En este escenario, Estados Unidos supuestamente emplea tecnología de guerra electrónica superior y ciberataques contra las defensas en Venezuela. Defensas que, según el documento, incluían radares chinos y sistemas de misiles rusos súper avanzados. Y lo interesante del escenario no es que destruyeran los radares con explosivos, sino que los cegaron electrónicamente. Exacto. Inundaron las frecuencias, los saturaron, pero lo que más analizan las fuentes es la reacción a ese ataque. O la falta de reacción, más bien. Justamente, las fuentes proponen dos hipótesis sobre por qué los radares no respondieron. La primera es que hubo una orden política del nivel más alto para evitar una masacre. La técnica de la rana en agua caliente, de ir asimilando el golpe poco a poco. Ajá, para evitar una guerra total. Y la segunda hipótesis es que fue una decisión para preservar activos estratégicos y proteger a la población. A ver, tengo que detenerme aquí. Si tú tienes los misiles y radares más sofisticados del mundo, apagar todo durante un ataque es una señal de debilidad absoluta. O es, de una forma retorcida, la jugada de ajedrez más fría posible para garantizar que mañana siga existiendo un tablero donde jugar. Los documentos lo interpretan exactamente como lo segundo, como una estrategia de resistencia para preservar el Estado. Saben que si encienden un radar, un misil antirradiación lo va a destruir en segundos. Así que hacerse los muertos es la única opción de supervivencia. Sí, pero el mensaje central que recalcan los expertos en estas fuentes va más allá de esa táctica. Este escenario subraya la tremenda vulnerabilidad del sur global. Claro. Porque sin satélites propios, sin una infraestructura independiente, estos países son meros espectadores en su propio territorio. Terminan dependiendo de un botón de apagado que corporaciones o superpotencias pueden presionar desde el otro lado del mundo en cualquier momento. Es escalofriante cuando lo pones en esa perspectiva. Y creo que eso nos da un panorama completísimo. Hicimos un recorrido súper dinámico hoy.
pasamos por todas partes. Sí, empezamos entendiendo cómo una línea imaginaria a 100 kilómetros nos separa de un vacío legal lleno de satélites militares, pasamos por la fiebre de la minería lunar y la paradoja verde en la Tierra. Y terminamos aterrizando en cómo la falta de tecnología propia deja a continentes enteros a oscuras en medio de ciberguerras. Exacto. Queda clarísimo que la paz espacial no es un concepto romántico de ciencia ficción, sino una necesidad técnica urgente para nuestro día a día. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para despedirnos quiero dejar a quienes nos escuchan con una idea para reflexionar a solas. Es algo que se construye sobre todo este material que acabamos de discutir. A ver, cuéntanos. Hemos hablado de cómo un misil puede generar miles de pedazos de basura espacial que amenazan a todos por igual. Pero, ¿qué pasa con el sur global en esa ecuación? Imaginen a un país en desarrollo que hace un esfuerzo titánico e invierte la mitad de su presupuesto científico en un solo satélite meteorológico. Un satélite que es vital. Vital para prevenir hambrunas, para monitorear sus cosechas. Ahora imaginen que una prueba armamentista de una superpotencia a miles de kilómetros de distancia genera una reacción en cadena y convierte ese único satélite en polvo. ¡Qué fuerte! La pregunta es, ¿ante qué tribunal espacial puede ese país exigir justicia cuando las reglas literalmente están escritas por los mismos que lanzaron el misil? El universo puede ser infinito, pero la responsabilidad en la órbita parece ser increíblemente pequeña. Piénsenlo.